Muy buenos días a todos. Nuestro proyecto consiste en el modelado 3D y análisis por elementos finitos de la distribución de cargas en los meniscos en presencia de diferentes tipos de lesiones. En primer lugar, explicaremos nuestra motivación. Tenemos como problemática analizar la lesión del menisco. Se denomina como lesión de menisco a un desgarro y o rotura en los discos del cartílago de la rodilla o meniscos. Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas que se encuentran al interior de la articulación de la rodilla. Estos cumplen con algunas funciones importantes como bien lo son la transmisión de cargas y la absorción de ondas de choque. Pueden lesionarse y algunos de los factores de riesgo para que lleguen a una lesión son la realización de actividades físicas que puedan llevar a una torsión o un pivote agresivos en la rodilla. Algunas de estas actividades se relacionan generalmente con deportes como fútbol, baloncesto y tenis. Además de los factores de riesgo considerados anteriormente, existen algunos factores predisponentes, como bien lo son anomalías en el eje articular, por ejemplo, valgo, inestabilidad articular por atrofia muscular y las lesiones capsulo-ligamentosas. Y aunque la rotura de menisco se ve ampliamente estudiada en el ámbito deportivo, existen otros factores de riesgo a considerar, como bien lo son las lesiones en el ligamento cruzado anterior y ciertas patologías, además de roturas en el menisco por desgaste a causa de la edad u obesidad. La incidencia quirúrgica de las lesiones de menisco es de 60 a 70 cirugías por cada 100.000 cirugías al año. Aproximadamente un 33% de las lesiones meniscales están relacionadas con deportes y a su vez un 33% de las lesiones meniscales están relacionadas con heridas en el ligamento anterior cruzado. Aunque la incidencia que puede tener las lesiones meniscales sobre el total de la población es desconocida, se tiene que el tratamiento de lesiones de menisco es el procedimiento quirúrgico más frecuente que se practica en la rodilla. Se calcula que cada año se realizan aproximadamente 1.500.000 artroscopías en los Estados Unidos, de las cuales más de la mitad corresponden a una patología meniscal. Teniendo en cuenta la problemática presentada, nuestra propuesta inicial para el proyecto era el modelado e impresión 3D de una órtesis de meniscos para personas que sufrieran algunas de estas lesiones. Sin embargo, nos dimos cuenta que esta órtesis no tiene aplicabilidad en contexto, ya que no puede reemplazar las funciones fisiológicas de los meniscos. Teniendo en cuenta las situaciones actuales y algunas correcciones, hemos realizado un nuevo replanteamiento del proyecto de la siguiente manera. Nuestro objetivo es el siguiente: realizar el análisis biomecánico del cambio en la distribución de fuerzas en meniscos lesionados según el tipo y ubicación de esta lesión. Para ello, se realizará el modelado 3D de la articulación de la rodilla, en el cual se modificará el menisco sano para modelar diferentes lesiones. Asimismo, se realizará una simulación de las cargas a las que se expone el menisco en la articulación con la finalidad de encontrar alguna correlación entre el cambio de las distribuciones, la forma y la ubicación de la lesión. Para ello es importante tener en cuenta las siguientes suposiciones que vamos a realizar. Consideramos una persona de 70 kilogramos, la persona se encuentra en reposo y apoyo monopodal. El tejido óseo solamente será considerado cortical y la fuerza aplicada se ha calculado de la siguiente manera. Para el correcto desarrollo de este proyecto se han tenido en cuenta algunos conceptos teóricos importantes. La articulación de la rodilla consta de un conjunto de articulaciones tales como lo son la articulación tibiofemoral y la articulación rotuliana femoral. Esta cumple con algunas funciones importantes para el movimiento bipedal, como lo son la transmisión de cargas, la facilitación de movimientos y posiciones que conservan el momento. La articulación de la rodilla es la más compleja y grande del cuerpo humano. Esta nace de la relación entre los dos huesos más largos del cuerpo, los cuales son el fémur y la tibia. En el interior de la articulación de la rodilla están los meniscos. Están ahí con el fin de evitar roces e impactos y mejorar el deslizamiento propio del movimiento en la articulación.
El análisis por elementos finitos es un método computarizado que permite predecir la reacción de un objeto ante la aplicación de fuerzas, vibraciones, calor o flujo de fluidos. Esto se hace principalmente con el fin de encontrar posibles fallas. Esto se realiza al descomponer un objeto real en muchos elementos que se llaman elementos finitos, y por medio de ecuaciones matemáticas se predice el comportamiento individual de cada elemento. Se suman estos pequeños aportes y de esta manera se predice el comportamiento real del objeto completo. Tensión de Bonisses. Esta es también llamada tensión equivalente y tiene en cuenta que los objetos tridimensionales pueden presentar 6 componentes de tensión. Esta los combina en un solo valor que permite determinar si un material presentará una falla o cederá. Su fórmula se presenta a continuación. La metodología general que hemos realizado es la siguiente. En primer lugar, realizamos la reconstrucción de la articulación a partir de imágenes biomédicas por medio del software 3D Laser. A continuación, realizamos el mallado y la fijación de algunos parámetros en ISEM de ANSYS. Se realiza la adaptación de la malla a diferentes lesiones en el mismo software y por último se realiza el modelado por elementos finitos en Mechanical. Es importante resaltar que el hueso solamente se ha considerado como cortical, ya que no se ha hecho la diferenciación en la segmentación teniendo en cuenta la dificultad y el costo computacional que esto conlleva. Para la reconstrucción de nuestra articulación se realiza una segmentación de imágenes tomográficas. En primer lugar, se han segmentado la tibia, el fémur, el peroné, los meniscos, la rótula y algunos ligamentos. Sin embargo, nuestro modelo final es el que se presencia en la imagen. Solamente se dejaron estos componentes para disminuir el costo computacional de la simulación. Una vez se ha finalizado la segmentación, se ha exportado el archivo STL a ISEM de ANSYS. Allí hemos realizado el mallado con tipos de elementos tetraédricos. Hay un total de elementos de 188.117 elementos, 35.229 nodos. Hemos fijado nodos de desplazamiento que restringen el movimiento en los 3 ejes. Estos son 10 nodos y están ubicados en la base de la tibia. Tenemos 18 nodos de carga distribuidos en la parte superior del fémur, con una carga global de 571,67 newtons. Y por último, tenemos material cortical y de tejido de los meniscos, cada uno con su respectivo módulo de Young y coeficiente de Poisson. La malla presentada anteriormente es considerada como nuestro modelo sano. A partir de ella hemos realizado modificaciones en la malla de los meniscos para simular lesiones de tipo radial, oblicua y longitudinal. Para obtener esas nuevas formas en la malla de los meniscos, se han reducido el tamaño de elementos de los mismos y se han quitado algunos elementos para obtener mejores resultados. El paso final de nuestra metodología es la simulación por elementos finitos. Esto se ha realizado en Mechanical de ANSYS y se toman en cuenta los siguientes resultados: la primera principal, la tercera principal y Bonisses. Los resultados obtenidos se presentan a continuación y se han organizado por tipos de lesiones. Estos 3 valores máximos que se han identificado se tomarán como referencia para observar los cambios en las siguientes lesiones. En primer lugar, tenemos el modelo sano. Se observa que para la primera principal, las tensiones se concentran sobre todo en los cuernos posteriores de ambos meniscos. Sin embargo, se presenta un máximo en el cuerno del menisco interno. Este máximo es de 12.14 newtons. Para la tercera principal, observamos que las compresiones se concentran sobre todo en los cuernos posteriores de ambos meniscos, sobre todo en el menisco lateral. La compresión máxima en este caso es de menos 20 newtons. Para la tensión de Bonisses, observamos que esta se concentra en los cuernos anteriores de ambos meniscos y en el cuerno posterior del menisco interno. De igual forma, observamos 3 zonas especiales en las cuales no se concentra esta tensión, las cuales son las zonas medias de ambos meniscos y el cuerno posterior del menisco lateral. Para la lesión de tipo radial hecha en el menisco lateral, se ha analizado la primera principal y la tercera principal. De esto hemos hallado que tanto las tensiones como las compresiones se distribuyen de manera más uniforme a lo largo de los meniscos. Sin embargo, en el cuerno posterior se concentran las tensiones y en el cuerno anterior las compresiones. La máxima para la tensión es 12.12 newtons y para la compresión es menos 16.93. Cabe aclarar que estos máximos son inferiores a los máximos que se han establecido para el modelo sano.
Para la tensión de Bonices observamos valores mayores en los cuernos anteriores de ambos meniscos. De igual forma, se crean nuevas zonas de concentración alcanzando un máximo de 5.88. Cabe resaltar que, una vez más, este máximo es inferior al que se obtuvo para el modelo sano. De igual forma, se observa que en el menisco lateral, a partir de la zona media y hacia el cuerno posterior, se disminuye esta tensión de Bonices. Para la lesión radial realizada en el menisco interno, encontramos que tanto las tensiones como las compresiones se comportan de manera similar que en el modelo sano. Observamos que para las tensiones, estas se concentran en los cuernos posteriores, sobre todo en el menisco interno, alcanzando un máximo de 12.71. Y para las compresiones, estas se concentran en los cuernos anteriores, sobre todo en el menisco lateral, alcanzando un máximo de menos 19.80. Cabe aclarar que estos valores no superan los máximos obtenidos para el modelo sano. De igual forma, la tensión de Bonices se comporta similar al modelo sano. Esta se concentra en los cuernos anteriores de ambos meniscos y en el cuerno posterior del menisco interno. Sin embargo, el máximo obtenido, que es 7.76, sí supera el máximo del modelo sano, indicándonos que podría haber una mayor falla en este modelo. Para la lesión oblicua hecha en el menisco interno, observamos que hay una mayor distribución de las tensiones a lo largo de todo el menisco. Sin embargo, observamos unas zonas de máxima concentración que superan los valores obtenidos para el modelo sano. Esta es de 14.88. Al analizar la tercera principal, observamos que hay compresiones máximas en los cuernos anteriores, sobre todo en el menisco lateral, y se presentan nuevas zonas de concentraciones alcanzando un máximo de menos 18.13. Al analizar las tensiones de Bonices, encontramos importantes diferencias con respecto al modelo sano. Entre ellas es que se presentan nuevas zonas de concentración en los cuernos posteriores y anteriores, y aunque son más pequeñas que en el modelo sano, estas alcanzan valores aún más altos, llegando a un máximo de 8.24. Esto nos indica que en estas zonas el lugar puede llegar a presentar alguna falla. La distribución de tensiones para la lesión oblicua hecha en el menisco lateral se comporta de manera similar a la lesión radial, en el cual presentan una distribución de tensiones y compresiones similares al modelo sano. Cabe resaltar que la tensión principal se concentra en el cuerno posterior de los meniscos, sobre todo en el menisco interno. Sin embargo, su valor máximo es de 13.64, superando el valor máximo del modelo sano. Para las compresiones, estas son máximas en el cuerno anterior, sobre todo en el menisco lateral, y su máximo es de menos 21,62 newton, superando una vez más el modelo sano. Para la tensión de Bonices tenemos que esta se concentra en los cuernos anteriores de ambos meniscos y se generan nuevas zonas de concentración de esta tensión en el cuerno posterior del menisco lateral. De igual forma, esta tensión disminuye cerca de la lesión. Sin embargo, notamos que el máximo, que es de 8.24, supera el máximo del modelo sano. En la lesión longitudinal hecha en el menisco lateral, aún se conserva la distribución de tensiones y compresiones que se ha venido presentando, en las cuales las tensiones se concentran en los cuernos posteriores y las compresiones en los cuernos anteriores. Sin embargo, en ambos casos se presenta una redistribución de carga cerca a la lesión, alcanzando un máximo de 12.58 newtons para las tensiones y de menos 13.24 newtons para las compresiones. Para la tensión de Bonices tenemos que se siguen presentando concentraciones en los cuernos anteriores de ambos meniscos y se presentan nuevas zonas de concentraciones en los cuernos posteriores. Igualmente, esta disminuye cerca a la lesión con un máximo de 6.75. Es importante resaltar que en esta lesión ninguno de los tres resultados superó los valores máximos del modelo sano. Para comprender un poco más los resultados que hemos obtenido, se realiza una comparación con un artículo que ha simulado lesiones similares a las nuestras. Este artículo tiene por nombre Modelado 3D, Simulación y Análisis del Movimiento de una Articulación Humana, realizado por Bruno Rodríguez en la Universidad de Coruña. Y a pesar de que él también simuló algunas lesiones en diferentes lugares de los meniscos y tomó como referencias las tensiones de Bonices y la distribución de presiones, hay algunas diferencias importantes con nuestro proyecto que debemos resaltar. En primer lugar, la geometría. Él tomó esta geometría a partir de STLs que estaban en archivo libre en la web y él simuló el fémur, la tibia, el cartílago femoral, tibia al medio, tibia lateral y los meniscos.
Los resultados más importantes que él encontró es que al realizar el análisis de tensiones de Boonices, esas se distribuyen mayoritariamente en la parte interna de los meniscos. Igualmente encontró que es más grave cuando la lesión se presenta en el menisco interno, ya que se presentan algunas concentraciones de tensiones. Es importante resaltar que nuestros resultados difieren en gran manera con los presentados en este artículo, en especial porque las tensiones de Boonices no se distribuyeron en la parte interna de los meniscos en todos los casos. Esto lo atribuimos a que el método de segmentación no nos permitió reconstruir apropiadamente la distribución de las fibras en los meniscos. Como conclusiones, tenemos que en la mayoría de lesiones se observa una distribución de tensiones y compresiones muy similares a la presentada en el modelo sano, ubicándose en los cuernos posteriores y anteriores respectivamente. Sin embargo, se presenta una ligera redistribución de estas, lo que permite que no se superen los valores máximos considerados como sanos en la mayoría de los casos. En la mayoría de las lesiones, la tensión de Boonices se concentra en el cuerno anterior. Esta disminuye en el cuerno posterior del menisco lateral y en zonas cercanas a las lesiones, indicando que se cargan más las zonas que permanecen sanas. Esto genera que las zonas sanas presenten mayores posibilidades de alcanzar el límite elástico. Por último, la lesión que genera mayor redistribución de cargas es la oblicua. Esto se atribuye a que sus componentes longitudinales y radiales afectan en mayor medida la repartición de cargas a lo largo de los meniscos. Como trabajo futuro hemos planteado 4 ítems. Realizar un modelo que considere más componentes fisiológicos importantes de la articulación, tales como ligamentos, rótula y tendones. Simular efectivamente la disposición de las fibras del tejido que componen los meniscos para garantizar una distribución similar a la natural. Se propone un método de segmentación más avanzado que permita esto. Es necesario hacer la diferenciación del hueso cortical y trabecular, ya que poseen propiedades mecánicas muy diferentes que pueden afectar la distribución de cargas en los meniscos. Y por último, queremos aplicar esos resultados para el tratamiento o prevención de lesiones en meniscos para deportistas de alto rendimiento.